siguiente programa es para todos. Televidentes de Tinteando con la Firma, buenas noches. Nuestro tinto de hoy, que es de La Cabaña, café de origen, no lo vamos a tomar con un invitado muy de la casa. Se trata del profesor Jorge Aurelio Toro, con quien vamos a hablar sobre los fenómenos del habla popular. Don Jorge Aurelio, buenas noches y bienvenido a Tinteando con la Firma. Buenas noches, Juan Carlos, y un saludo muy cordial para los televidentes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Jorge, hay una serie un fenómeno que tiene que ver con muchas cosas que nosotros decimos y decíamos ahorita fuera de cámara, popular no es del pueblo, sí, es propiamente lo que lo estamos utilizando mucho y mucha gente cree, hombre, si eso sí es aceptado por la Real Academia de la Lengua, es viable que lo sigamos utilizando. Sí, está bien dicho. Entonces hablemos de eso. Bueno, Juan Carlos, quiero iniciar como aclarando como lo siguiente. Cuando uno se mete con el lenguaje, es como cuando uno se mete con la política, que tendría como dos opciones de ser liberal o conservador, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, en el asunto del lenguaje, si usted es gramático, se mete por la disciplina del lenguaje. Entonces el gramático corrige, sanciona, normatiza. Pero si usted es lingüista, al lingüista no le interesa si esto es correcto o incorrecto. Es un espíritu más liberal, más libre. Más abierto. Le interesa no es si el fenómeno es correcto o incorrecto, sino por qué se da ese fenómeno. ¿Por qué? Ya. Y le interesa muy poco si es correcto o no. El lingüista, el gramático sí le interesa lo normativo, ¿cierto? Entonces, desde mi perspectiva, me interesa más como lo lingüístico, no tanto la corrección o incorrección de un término, ¿cierto? Entonces, como para aclarar con eso. Muy bien, muy bien. Y con relación al habla popular, porque digamos que el motivo de estar esta noche aquí era como revisar una cantidad de términos, algunos muy viejos, otros que han surgido a través de la pandemia, Claro que sí. O son de uso cotidiano a través de los medios de comunicación, en el medio deportivo, etc. Sí. Entonces, Juan Carlos, he querido preparar un material un poquito como para dar clase. Eso veo yo. Lo más sencillo posible, Claro que sí. para que entendamos que hay unos fenómenos en el habla popular, Sí, señor. es decir, como hablamos en el estadio, o en un bar, en un café, o en una esquina, Sí, que son 6 fenómenos muy, muy reconocibles y que nos permiten como ir entendiendo más o menos por qué existen estos fenómenos, y es bastante curioso. Entonces quisiera iniciar con la ayuda de los camarógrafos mostrando que hay unos fenómenos del habla popular. Casi siempre son del habla. No son muy frecuentes en la escritura. Cuando uno escribe, porque cuando uno escribe es más cuidadoso. Pero cuando uno está conversando con amigos, en un ambiente que no es el académico, uno es relajado y ese relajo se nota en la expresión. Entonces vamos a mirar muy brevemente cuáles son los fenómenos de pérdida, aumento o cambio de sonidos al principio, en la mitad o al final de una palabra. ¿Listo? Muy bien. Repito, pérdida de sonidos, aumento de sonidos o cambio de sonidos. Puede ser al principio, en la mitad o al final de la palabra. Esto nos permite ir entendiendo desde esos 6 fenómenos mucho de lo que ocurre en el habla popular. Perfecto. Muy bien. Sí, muy bien. Entonces, ¿por qué se dan esos fenómenos de pérdida, aumento o cambio de sonidos? Porque el lenguaje, cuando hablamos el lenguaje, no tanto cuando lo escribimos, se produce una antinomia, es como una contradicción. ¿En qué consiste esa contradicción? En básicamente 2 cosas. Repito que son contradictorias. Claro. Toda persona que habla busca que le entiendan, ser claro. Nadie se va a proponer al hablar que no lo entiendan. Pero a su vez viene lo contradictorio, con el mínimo esfuerzo. Para poner un ejemplo, es como si un futbolista quisiera ser un crack
pero sin entrenar. Ya Entonces ahí está la contradicción. Cuando hablamos, buscamos que nos entiendan, ser claros, pero con el mínimo esfuerzo. o sea, un facilismo, digamos Sí, así. y ese facilismo es el que lleva en muchos casos a esa pérdida de sonidos al principio en la mitad de las palabras, ¿cierto? Claro, Entonces perfecto, muy bien. hay una antinomia, hay una contradicción. Es como si con menos gasolina quisiera que el carro Viajar más. hiciera más recorrido. Esa es una contradicción. Ok. Vamos a empezar entonces a mirar este fenómeno. Vamos a observar el fenómeno de pérdida de sonidos al principio, en la mitad o al final de la palabra. Muy bien. Si a las palabras le quitamos letras, no, sonidos, al principio se llama aféresis y enseguida voy a mostrar un ejemplo. Muy bien. Si las palabras pierden sonidos en la mitad se llama síncopa y si pierde sonidos al final de la palabra se llama apócope. Aféresis, síncopa Síncopa. y apócope. Todas esdrújulas. Exactamente, aféresis, muy bien. Sí, sí. Veo que las clases con don Nelson Arango Funcionaban. funcionaron muy bien, perfecto. Miremoslo detenidamente. Ejemplos de palabras de uso cotidiano a las que les quitamos sonidos al principio. No decimos muchacho, sino chacho. Chacho. Ajá. No decimos acequia, sino sequía. Sequia. No decimos camina por la acera, sino camina por la cera. Por la cera. No decimos entonces, sino que decimos entonces. Ajá. No decimos amor, sino que decimos mor. Amor. No decimos hermano, sino que decimos mano. Mano. Miren que es bastante, Claro. bastante recurrente Sí. esa pérdida de sonidos al principio de las palabras, es decir, nuestra habla cotidiana está llena de aféresis. Esas son al principio Claro de la que sí. palabra. Ahora miremos el fenómeno en la mitad de la palabra o al interior de la palabra, que se llama síncopa. Síncopa, sí. No decimos natividad, sino que decimos Navidad. Navidad. Y este es un fenómeno de pérdida de sonidos que perfectamente fue asimilado por la academia y esa palabra la usamos y está en el diccionario. Hay fenómenos de pérdida de sonidos que la academia Las aceptó. y están, digamos, presentes en el diccionario. Muy bien. Otra, excelente. Cuando una persona dice excelente, se pierde como la X, La que X. la X es un sonido bastante complejo porque la X en presencia de una consonante o una vocal después puede sonar SG, examen, o puede sonar SK, excelente. Pero repito, eso es otro asunto, ¿listo? Claro, claro. Entonces vemos cómo el excelente se convierte en excelente, ¿cierto? Y masticar se convirtió en mascar, que también es aceptada. Claro que sí. Mascar es una actualización con pérdida de sonidos al interior de la palabra. Listo. ¿Qué pasa cuando la palabra pierde sonidos al final? Entonces se llama apócope. Apócope. Otras, las esdrújulas que usted mencionó. Claro. Ejemplo, cuando en vez de decir salud, decimos salud. Salud. Cuando en vez de decir gratitud, ese fonema o esa letra D al final de palabra, pierde. la gente se la pasa por la faja, ¿cierto? Entonces decimos gratitud, salud. Entonces se pierde el sonido de al final de la palabra. No decimos fotografía, sino que decimos foto. Foto. Se perdió grafía. No decimos bicicleta, sino que decimos bici. Bici. Y no decimos colegio, sino el cole. Ajá. No decimos profesor, sino el profe o el pro. Ajá. No A su- decimos santo, sino san. Exactamente. Es decir, en toda la historia del desarrollo del lenguaje, que el idioma español pues tiene varios siglos, ese tipo de fenómenos. O cuando en el Renacimiento o en la época cervantina, hermosura era fermosura y fembra, y terminó la F convirtiéndose en H. Es decir, el sonido F se pierde y fembra se convierte en hembra y fermosura se convierte en hermosura, ¿cierto? Entonces, es decir, el idioma es dinámico, Muy dinámico. y va cambiando periódicamente. Listo. Qué bien, muy También bien. con algunos nombres hipocorísticos. Daniel es Dani y Ajá. Teresa se convierte en Tere. Sí, sí. Y muchos otros ejemplos. Y lo Entonces, de papá y mamá, que ya es pa, pa y ma, exactamente. Entonces, entendamos que hay fenómenos
en el habla popular donde solemos quitarle sonidos a las palabras al principio, en la mitad o al final. Perfecto, Listo. muy bien. Esto es con relación a la pérdida de sonidos. Sí, señor. Muy bien. Pero hay otro fenómeno, Juan Carlos, que es lo contrario. Y es cuando en un arrebato de ser decentes, de ser elegantes, Claro. de no ser tan tirados, hacemos el fenómeno contrario y es agregarle a Le las agregamos. palabras sonidos que no necesita. Mire, pues, por sí. ejemplo. Muy Entonces, interesante. miremos el fenómeno de aumento de sonidos, al principio, en la mitad o al final de las palabras. Si a una palabra al principio le agregamos un sonido, eso se llama prótesis. Esdrújula también. También esdrújula. Prótesis. Ejemplo, cuando decimos a moto en vez de moto. O a foto. Cuando decimos a foto, tómeme una foto Claro, en vez de foto. claro, Eso claro. no es muy frecuente, pero yo recuerdo Sí, claro. que anteriormente se usaba. Cuando digo en después, en vez de decir después, o cuando digo descotado, un vestido, en vez de escotado. Le estoy agregando un sonido al principio, que es la D. Entonces ese fenómeno se llama prótesis y es muy común. Sí, claro. Algunas personas, por lo que llamamos carangas resucitadas, por vergüenza de algunos términos que no les suenan bien, entonces utilizan una especie de estética, de maquillaje lingüístico y le asignan a las palabras sonidos que no necesita, pero que a esa persona como que le suenan mejor. Por ejemplo, claro. qué pena decir hurrao, dicen hurrado. Currado. Qué pena decir cacao, dicen cacado, pues Cacao. suena como más elegante, ¿cierto? Pero es incorrecto. Miremos el fenómeno, Juan Carlos, de ese aumento de sonidos, pero en la mitad de la palabra. Cuando una persona en vez de decir ácido, dice áxido. Ácido. Ajá. Entonces está agregando al interior de la palabra un sonido que la palabra no necesita, pero la persona señor. le parece más elegante decirlo de esa manera. Qué bien. Otro, en vez de decir toalla, dice toballa. Toballa. Entonces agrega una vía al interior, pues que no es necesaria. Señor. Aunque con todas las ligerezas que ha cometido la academia, toalla ya es perfecta. la están Sí, aceptando. sí, usted la busca en el diccionario de la RAE y ahí se la muestra. Sí. Ponte por ponete. Es agregar una E al interior de la palabra. Ahora, cuando el aumento de sonido se da al final de la palabra, se llama paragoge. Por ejemplo, hurrao decimos hurrado. Currado, sí. Cacao decimos cacado. Llegaste decimos llegastes. Es muy frecuente, Juan Carlos, uno como docente lo percibe mucho con acudientes, con estudiantes, pluralizar la segunda persona del singular, el tú. Tú llegaste, a la gente le encanta llegaste, observaste, miraste. Ese es un fenómeno del habla popular bastante común. Sí, señor. Café, a propósito, la gente dice cafeses, Cafés. Ajá. ¿cierto? Y es café o cafés. O cafés. Y la gente agrega cafeses. Cafeses, le agrega. Cafeses especiales, dice la gente incorrectamente. Y otra que suena muy mal, que en vez de decir nadie, dice nadien. Nadie. Agregan una N al final de la palabra, pues que no se necesita, ¿cierto? Sí, perfecto. A mí la que más me molesta, qué pena tenerlo que confesar aquí, Sí. es cuando alguien dice AEN. En mi AEN. casa AEN dos grabadoras, Claro, a mí eso claro. me brota. Listo, Y le cuento muy común. es muy común. Sí, señor. Juan Carlos, y para terminar, hay un fenómeno, un tercer fenómeno. Primero vimos el de pérdida de sonidos, Claro. en segundo lugar vimos el de aumento de sonidos, claro. pero hay otro muy común que consiste en que las palabras ni pierden ni aumentan de sonidos, sino que les cambian de lugar. Ah, esa Les iba. cambian de lugar. Claro, Es decir, el fenómeno de cambio de sonidos y se llama metátesis. Metátesis. Mire pues. Miremos el ejemplo. No es nadie, sino naide. Lo que está haciendo es la I, que estaba un poquito al final de la palabra, se le pone en la mitad. Entonces, no agrega ni pierde sonido, sino que le cambian de lugar. Le cambian de lugar, sí. La gente no dice llegaste, sino llegates. Llegates. Entonces traslada una S que está al interior de la palabra, la pone al final. O la palabra entonces, la gente la cambia por entonces. Entonces.
Entonces no hay ni aumento ni pérdida, sino simplemente hay un cambio de sonido. Este es un fenómeno también bastante interesante. Perdón, Jorge, cabe también ahí en esa, la de, aunque ya no se utiliza mucho, el famoso petróleo, ¿sí? Que la gente dice pretóleo. Ahí hay un fenómeno, petróleo, al cambiarlo por leo, por petróleo, ahí hay un cambio de sonido. Sí. Sí, yo creo que se traslada, la R se pone al principio, puede haber un fenómeno de cambio de sonidos. Pero eso influye es porque la persona lo escucha de esa manera, ¿cierto? La segunda antinomia, el menor esfuerzo. El menor esfuerzo. La gente busca el menor esfuerzo, ¿sí? Hay que entender que el idioma español tiene pares consonánticos que son muy complicados. Pares consonánticos XC, que a la gente en el habla popular o cuando uno está relajado intenta no pronunciarlo adecuadamente, ¿cierto? Porque uno conversando en la esquina no es locutor, ¿cierto? Así es, Entonces uno se relaja y relaja el habla. Entonces hay pares de consonantes que van junticas y algunas son de un nivel de complejidad, la doble C, la XC, la PT, a veces hay sonidos que se producen en distintos lugares de la boca, pero nosotros los pronunciamos, pronunciar actitud con C y aptitud con P, a la gente eso le suena exactamente lo mismo. Entonces, repito, cuando uno se relaja suele cometer este tipo de errores, de liviandades o de ligerezas. Sí. Ese facilismo se lo podemos aplicar también a chocolo, ¿cierto? Sí. Que mire que es choclo, pero por esa pronunciación más bien la ponemos en choclo. Exactamente. ¿Cierto? Es más fácil chocolo que no choclo. Es más fácil abollonado que abullonado. Entonces, la búsqueda de ser el mínimo esfuerzo, buscamos las pronunciaciones que sean más fáciles y por eso se producen muchos de estos fenómenos del habla popular. Sucede lo mismo con boje o bofe. Eso. Sí, exactamente. ¿Cierto? Es que si hay una manera compleja de pronunciar una palabra y la gente en el habla popular la puede resolver de otra manera, lo va a resolver. Lo va a resolver. Porque los gramáticos no persiguen tanto como los curas. Entonces la moral es más eficiente, controla más, pero el habla popular no la controla nadie. El habla popular no tiene policías ni tiene sacerdotes, entonces la gente es más libre para... No, y de cierta manera es maravilloso, porque en ese sentido el lenguaje es muy democrático, el lenguaje no lo crea la gente rica ni la gente que tiene más poder. El lenguaje, y le pongo un ejemplo, usted ponga un puente o un barrio con un nombre que a usted le dé la gana, la gente es la que finalmente ese puente o ese barrio termina llamándolo, ¿cierto? Entonces eso no se puede prescribir a través de una norma o un decreto, es como a la gente le da la gana, es la que termina finalmente nombrando las cosas. Pues metiéndole un poquito de política a estas palabras suyas, que ¿cómo es que dice? Ni político ni cura. Decía usted ahorita que las palabras no tienen ni político ni cura. Bueno, decía el famoso puente de jardín que llamamos, si alguien pregunta que déjeme en Puente Lisa, ahí quedamos. Sí. Nadie sabe dónde queda Puente Lisa, pero sí conocen el puente de jardín. Exactamente. ¿Sí? A veces se le pone el nombre a un corregimiento, a veces se le cambia el nombre, ni siquiera se le pone, sino que se le cambia el nombre a un barrio y a veces la gente se resiste. Sí, finalmente la gente termina llamando eso es como le da la gana. En ese sentido el lenguaje es muy democrático, muy popular realmente, sí. De hecho acá más o menos con lo que usted dice, conozco un edificio que tiene su nombre, pero la gente lo puso al edificio de los espejos y así se quedó. Exacto. ¿Sí? Así se quedó el edificio de los espejos y ya la gente sabe dónde es. Exactamente. No, el habla popular es eso. Claro. Como más fácil puedan reconocer algo, así lo nombran. Pero entonces la RAE tiende a ser alcahuete con ese tipo de... Juan Carlos, le toca, pero yo he notado desde el 2005 más o menos para acá, o me estoy volviendo viejo, y cuando uno está viejo se vuelve muy conservador, muy moralista y tiende a que muchas cosas no le gusten. Ha habido casos en que
Yo soy partidario de la aceptación de términos, Sí, señor. del lenguaje popular en Medellín, ¿cierto? Parceros y otra cantidad de términos, Claro, una palabra claro, que claro. Juanes la volvió popular que no la voy a pronunciar Ajá. aquí, pero que a mí me digan que se puede pronunciar igual murciélago que murciégalo, por ejemplo, o el septiembre sin PT, porque PT es un par consonántico de cierta complejidad. Sí, señor. Ahí me parece que se están haciendo como ciertas concesiones que tal vez acerquen la lengua más a lo popular, a la gente, Sí. pero creo que el idioma tiende con tanta autorización a perder cierta belleza, cierta pequeña rigurosidad con la que uno finalmente tiene que estar de acuerdo. Jorge, eso mismo sucede cuando el español incorpora muchas palabras de otros idiomas. Sí. Juan Carlos, con relación a eso, hay que hacer varias aclaraciones. Vean, alguna vez en un examen de grado 10-11 Sí. leí un texto que fue usado en las pruebas ICFES, en las pruebas PRO o pruebas saber, muy interesante, que decía, me van a disculpar la imprecisión, pero es un país nórdico. No sé si era Finlandia, creo que era Finlandia, me van a disculpar la imprecisión. El texto decía que si un finlandés muerto hace 1000 años, estamos hablando, hace 1000 años el idioma español estaba, es decir, si usted lee un texto, una glosa emilianense del idioma español, usted juraría que ese verso, eso no es español, usted dirá, eso es portugués o eso es árabe. Ajá. Hace 1000 años el español era incomprensible porque estaba en ese proceso de apenas estar naciendo, ¿cierto? Haciendo, sí. Pero si un finlandés resucitara hoy, podría perfectamente sentarse a conversar con un parroquiano Sí. sin ningún problema. Estoy hablando de esa lengua. Eso es. No ocurre lo mismo con el español. El ejemplo es muy sencillo. Siente a un nieto a hablar con el abuelo, estoy hablando del abuelo, estoy Claro, hablando claro. de 2 o 3 generaciones apenas, Sí. no estoy hablando de 1000 años ni de 500, estoy hablando de 50, 70 años, sí. de 80 años de diferencia. Sí. El nieto va a entender, va a sentir que en algunas palabras el abuelo habla otro idioma. Y el Total. abuelo, cuando el muchacho empiece a hablar de música y de tecnología, el abuelo va a sentir que ese muchacho le está hablando en otro idioma. Y estoy hablando de la relación abuelo-nieto. Ahora imagínese lo que puede ocurrir con el español. Uno lo percibe cuando uno mira textos escritos en el Renacimiento, hace 400, 500 años más o menos. Ese español a uno le toca casi que traducírselo a los estudiantes, ¿sí? Porque es un español de medieval o del Renacimiento o del Barroco, y la sintaxis, es decir, el orden en que se escriben las frases, para los muchachos se les hace muy complejo. Entonces, las lenguas son vivas, son absolutamente vivas en el sentido de que o se les van muriendo palabras, se llaman arcaísmos, palabras que ya no usamos, o le nacen palabras nuevas que se llaman neologismos, ¿cierto? Entonces, por eso es difícil determinar cuántas palabras tiene un idioma. Porque Bueno, entonces en ese sentido, como lo decía usted, el neerlandés, esos idiomas, digámoslo así, no son tan dinámicos como el español. No, se cierran mucho. Quizás para bien. Se cierran, yo no sé si para bien, solamente es muy curioso y es muy interesante. Por ejemplo, el inglés es el idioma de la tecnología y la ciencia. La cantidad de términos y palabras que nos llegan a través de los computadores, los sistemas, la tecnología, todos los vocablos que llegan de lo médico, lo científico, nos llegan desde el inglés. Entonces, primero, cuando la academia era muy conservadora, tenían un sistema que era muy interesante. Ejemplo, la palabra sándwich, ¿cierto? Sí. Entonces llega el inglés sándwich, y resulta que en el idioma español, ninguna palabra del idioma español tiene juntas la D y la W, o sea, ese par consonántico. En español eso no existe. No existe. Entonces, ¿cómo resolver eso? Y segundo problema de esa palabra es que la palabra sándwich termina en che, y ninguna palabra del español, ninguna, tiene esa terminación. Entonces, lo que hizo el idioma español inicialmente
era no aceptarla porque teníamos una equivalente. Podíamos decir emparedado. ¿Qué es un sándwich? Es una Sí. carne entre dos paredes de pan. Entonces, emparedado. Emparedado. Si tenemos la palabra en español, pues ¿para qué vamos a usar sándwich? Ajá. Entonces primero se negaron a eso. Pero quien manda aquí es el uso. Así es. El uso. Y si la gente la usa, la academia finalmente Tiene que aceptar. termina aceptando porque el uso, como en lo jurídico, el uso o la costumbre termina convirtiéndose en norma en muchos Claro, casos, ¿cierto? Entonces lo que hicieron fue introducir la palabra sándwich al español como sándwich. Como sándwich. O sea, castellanizarla, Claro, ¿cierto? Eso claro fue que lo sí. que finalmente Así es. se hizo. Y con muchas palabras, Claro, palabras claro. del francés, palabras del africano. Es que imagínense sí, sí. el mueblecito que utilizaban las mujeres en la década del 70, neceser, El que es una neceser. palabra pues, que no es castiza, Ajá. pero se adaptó al idioma español. Al idioma Entonces, español. Juan Carlos, eso es frecuente en algunos idiomas. ya. Otros idiomas son muy cerrados en Muy ese cerrados sentido. a eso, Sí. sí. Pero también vienen palabras que se utilizan dependiendo de la época, ¿sí? Lo que hablamos ahora, que usted lo decía cuando iniciamos el programa, sobre lo de esta pandemia, ¿sí? La palabra pandemia de pronto la escuchábamos en relatos de historia, pero nunca se popularizó como en este tiempo, ¿sí? Juan Carlos, podríamos decir sin temor a equivocarnos que la humanidad, no solamente los colombianos, la humanidad en este año y medio de pandemia ha incorporado una cantidad de términos nuevos relacionados con la pandemia misma, con la medicina, con la prevención, con una cantidad de términos. De las cosas positivas de esta pandemia a nivel lingüístico es que introdujo en el habla popular una cantidad de términos que si no hubiese sido por la gravedad de la pandemia, esas palabras no hubieran llegado a todos los rincones del mundo. Así es. Así Entonces es. hay aspectos positivos en una cosa tan desagradable como esto que hemos vivido. Sí, Y señor. muchos de esos términos pues ya se conocían pero no se usaban, es decir, los teníamos perfectamente en español. Y otros provienen directamente del inglés, que es el idioma que difunde la ciencia y la tecnología, definitivamente. Bueno, Jorge, ya para terminar, es aceptado, porque uno escucha mucho decir la COVID y otros el COVID. Bueno. ¿Qué Juan- pasa con esa sí, palabrita? bueno, primero que todo, quiero como aclarar una cosa, hombre, Juan Carlos, vea, Sí. muy rápidamente, que es a lo que aludía inicialmente con relación al lenguaje inclusivo de género, Sí. que hay un aspecto muy radical que yo lo entiendo políticamente. Es decir, si quienes promueven el lenguaje inclusivo no lo hacen violentamente, no van a lograr que ese lenguaje impacte, Sí. porque ese tipo de fenómenos por las buenas no se impone. No se impone. Uno entiende, todo cambio tiene que darse desde cierto componente de violencia. Entonces, si quienes promueven el lenguaje inclusive van a ser muy elegantes, muy delicados, muy suaves, con eso no va a pasar nada. Me disculpan, pero Sí, es sí. un pensamiento político y lo quiero expresar aquí. Sí, señor. Entonces, ese discurso hay que imponerlo, y las cosas se imponen es por la fuerza. Hay elementos de ese discurso con los que yo no estoy de acuerdo, no me parecen atractivos, y a eso es a lo que voy. Juan Carlos, vea, existen en el idioma español, yo llamaría 5 géneros distintos. No podemos hablar del lenguaje solamente pensando en que las palabras o son masculinas o femeninas. No. Claro. Existen Perfecto. 5 tipos de género. 5, sí. Está el femenino, decimos gata, le agregamos una al final, y entonces esa raíz de la palabra gat con la A se convierte en gata, que es femenino. Si le ponemos una O es gato, ahí está el masculino. Sí. Pero existe también un tercer género, que es el común, que es que a una palabra, por ejemplo el sustantivo estudiante, usted le puede agregar el y la. Usted puede decir el estudiante o la estudiante. Es decir, la misma palabra permite el y la. Y la. ¿Cierto? Ah, perfecto. Bueno, Muy bien. ese es el común. Hay un género que es el especial, que es bastante especial. Es decir, a veces en ciertas especies, digámoslo así, en ciertos animales, al macho se le tiene una palabra y a la hembra otra. Decimos caballo y decimos yegua. Yegua. Ese es el especial, Ah, ya, porque ya. para
el que podríamos llamar de género masculino o el macho, requiere una palabra muy distinta al de la hembra. Ese es un Toro y género. vaca. Claro, exactamente, toro y vaca, perfecto. Listo. Ese es el especial. Y existe el quinto, que es el epiceno, que es el menos conocido. Consiste en que a ciertas especies, por ejemplo, nosotros aquí a un señor en Andes que pedía limosna le decíamos culebro. Ajá. No existe culebro, existe serpiente. Existe serpiente. Entonces, Sí, señor. el género epiceno consiste en que yo a una especie, en este caso a la serpiente, le tengo que agregar el adjetivo macho o hembra, calificarlo. Entonces yo digo la serpiente, Sí. macho o hembra, porque no existe una palabra específica para nombrarlo femenino o masculino, o darle un género. Ese es el género epiceno. Bueno, y entonces, culebra sí existe, No, pues existe, pero no culebro. culebro no. Eso, culebra existe, pero no culebro. En el habla popular, Eso. las personas que van a hablar de culebras, en términos científicos, tienen Sí. que hablar de serpiente. De serpiente. Y se hablan como serpiente macho o como serpiente hembra. Qué bien, Perfecto. qué bien. Bueno, Jorge, se nos acabó el programa, pero esto con usted muy entretenido y da para seguir hablando de muchísimas palabras. Pues hombre, atentos y más adelante Eso está muy bien. podemos reunirnos nuevamente. Le agradezco que haya atendido nuestra invitación. A ustedes por la confianza. Muchas gracias. Está bien. Televidentes, buenas noches y hasta un próximo programa. AUPAN, la televisión de los andinos.